No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristovisión, hemos iniciado el 7º mes de este año. En muchos lugares, en varias regiones, estamos viviendo una experiencia de vacaciones, pero nosotros, los sacerdotes, solemos decir que el espíritu no entra a vacaciones. Y por eso, aunque se esté en esta época de vacaciones, continuamos adelante proponiéndoles a ustedes reflexiones sobre la palabra del Señor, haciendo que esa palabra sea para nosotros alimento, que transforme nuestra vida, que nos fortalezca en nuestro camino espiritual. Con estos sentimientos los invito para que escuchemos la lectura del Santo Evangelio y luego tratemos de sacar algunas enseñanzas al respecto. Tomado del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 17. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: «Nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia, ¿por qué tus discípulos no ayunan?». Jesús les contestó: «¿Acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en el que se lleven el novio y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un trozo de tela nueva, porque lo nuevo encoge y tira del vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Tampoco se echa vino nuevo con ordes viejos, porque los ordes revientan, y tanto el vino como los ordes se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en ordes nuevos, para que se conserven ambas cosas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el relato del Evangelio según San Mateo. Hay una cantidad de cosas interesantes en este relato. A raíz de una pregunta que le hacen al Señor, aparecen unas enseñanzas muy concretas. Y el Señor utiliza unas figuras, unos elementos cotidianos, que quizá para nosotros también pueden ser cotidianos, aunque alguno de ellos ya está un poco pasado de moda, digámoslo así. Nos hablan de una boda, de un matrimonio, nos hablan de un remiendo y nos hablan también de unos odres, es decir, de unas vasijas en las cuales se solía echar el vino. Nosotros podríamos hablar de botellas o de pronto de algunos recipientes especiales, algún barril, un tonel, yo qué sé, alguna cosa así por el estilo. Y partiendo de esa situación nos van dando una cierta enseñanza, y esa enseñanza es descubrir que cada una de esas cosas tiene una novedad. Cuando uno habla de un matrimonio, está hablando de una nueva familia. Cuando uno habla de un remiendo, se supone que hay un vestido viejo, un poco ajado, un poco ya roto, y entonces se pretende tapar ese hueco con una tela que casi siempre es nueva. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre es nueva. Por algo en varios almacenes se venden unas cosas que se llaman retales de tela, pedazos de tela que muchas personas suelen aprovechar en diversas ocasiones y oportunidades. Y finalmente nos hablan de vasijas nuevas, de odres nuevos, de cosas que tenemos nosotros a veces también a nuestro alcance. Allí hay una novedad muy interesante. Lo curioso es que desde estas novedades nosotros debemos penetrar en la enseñanza profunda que nos ofrece el texto de este día. Y dentro de esa enseñanza profunda, el primer elemento que yo podría rescatar para compartir con ustedes es el tema de el ayuno. Un tema que nosotros a veces como que lo tenemos algo así como por una cuestión de dieta, como más o menos por hacer un esfuerzo para no engordarnos demasiado. Y cuando la dieta ya no aguanta, pues la cirugía plástica cumple con todos los requisitos que vienen a continuación. Pero el Evangelio nos quiere llamar la atención sobre la necesidad de hacer un esfuerzo, del ayuno. Y el ayuno, realmente hablando, de acuerdo a los relatos evangélicos, es un camino para encontrarse con Dios. Y desde esta perspectiva,
Yo quiero que nosotros descubramos en el Evangelio de hoy esa dinámica tan interesante. Hay unos señores que ya se han encontrado con Dios, por eso ya no tienen necesidad de ayunar. En cambio hay otros que no se han encontrado con Dios y por eso sí tienen necesidad de ayunar. Pero mire que lo interesante es que el ayuno sea como un camino de preparación para encontrarse con Dios. Ahora viene el detalle. Cuando yo voy a hacer ayuno, es decir, cuando yo me quiero preparar seriamente para encontrarme con el Señor, hay un detalle muy curioso. Tengo que romper el esquema diario que tengo. Pero el problema no tanto es romper el esquema diario que tengo, sino como cambiar algo dentro de nosotros. No sé si en la cabeza, no sé si en el corazón o en alguna parte, pero tenemos que hacer un esfuerzo para romper algo. Y en esa ruptura se encierra el esfuerzo que el ser humano está haciendo para pedirle a Dios la gracia necesaria de poderse encontrar con Él. Entonces, cuando nosotros estamos pensando sobre el ayuno, tenemos que comenzar a descubrir, entre otras cosas, que es importante que nosotros descubramos que los esquemas sociales muchas veces nos impiden que de verdad seamos capaces de romper nuestros esquemas personales. Porque cuando uno está metido dentro de una sociedad, la sociedad como que lo termina envolviendo. Vean, hay un refrán muy sencillo que dice que el que entre la miel anda, algo se le pega. Y hay otro refrán dice que el que con burros anda, a rebuznar aprende. Entonces, si nosotros estamos metidos en un esquema social, donde de pronto el esfuerzo para encontrarnos con Dios, esa preparación necesaria no es lo normal, pues es normal que nosotros también terminemos como entrando en esa corriente, no haciendo ningún esfuerzo para encontrarnos con Dios, y eso nos va a generar a nosotros varias situaciones de alejamiento del plan de Dios. Y por eso es importante que nosotros pensemos si de verdad somos capaces de cambiar esas estructuras personales, de ir rompiendo esos cercos sociales que en más de una oportunidad impiden que en realidad yo pueda encontrarme con el Señor. O si queremos, yo pueda ayunar para que así me prepare mejor para encontrarme con el Señor. Porque yo debo ser como esa familia nueva, porque yo debo ser como esa vasija nueva, porque yo debo ser también como ese remiendo nuevo, algo que se pone de verdad, que genera una novedad interesante. En el fondo, cuando yo estoy haciendo un proceso de encuentro con el Señor, estoy rompiendo con muchos esquemas, estoy convirtiéndome, estoy siendo un hombre nuevo que vivo en la dinámica de la gracia y del amor de Dios. Como les dije en otra oportunidad, es de verdad sentir la experiencia del impacto del amor de Dios en nuestra vida. Además de este elemento tan interesante del ayuno, nos encontramos en la palabra del Señor de este día con algo que también es fundamental. Las tres cosas que nos propone el Señor nos está haciendo una invitación a que pensemos de una manera novedosa, es decir, que seamos creativos. Pero nosotros muchas veces la creatividad la encerramos a esquemas muy bajos, muy mínimos, y se nos olvida que es importante que levantemos un poquitico la mirada, que nuestra posibilidad de ser creativos no se queda solamente en esta dimensión de lo que nosotros llamamos la inmanencia, sino que puede también darse la posibilidad de llegar a la trascendencia, es decir, de llegar al encuentro con el Señor. Y vale la pena que pensemos cómo va nuestra creatividad espiritual. Y cuando yo hablo de creatividad espiritual, no es una cuestión como de moda, es decir, no es un tema chic, ni tampoco es el videoclip que vamos a tener en este momento, sino que es algo mucho más interesante. Es que de verdad, en mi oración constante ante el Señor, yo ponga en juego toda la novedad constante que mis capacidades personales, mentales, artísticas, laborales y demás se puedan hacer realidad en la experiencia del encuentro con Dios. Entonces miren ustedes que cuando nosotros
Vamos a asumir esas cosas que el Señor nos dice, que el Señor nos propone para que reflexionemos. En el fondo nos está pidiendo que seamos hombres nuevos, que seamos mujeres nuevas. Es decir, que nosotros descubramos la novedad de la gracia que actúa en nosotros y descubriendo esa novedad seamos capaces como de ponerla en acción en servicio de los demás. Ahora bien, si nosotros queremos descubrir esta novedad, si nosotros queremos ser nuevos según la voluntad de Dios, es fundamental que aprendamos a ser prácticos, que dejemos tantos enredos y tantas complicaciones en nuestra vida. Alguna vez leí un libro que se llama Tomarse la sopa con tenedor. Y resulta que el subtítulo de ese libro es el siguiente: Tratado de las complicaciones humanas. Y es probable que esto nos pueda pasar a nosotros. A veces pretendemos ser tan creativos que terminamos enredándonos. Cuando la creatividad nos enreda, tengan la plena seguridad que no es creatividad, porque la creatividad es un camino de vida práctica. Persona creativa busca respuestas, soluciones rápidas. En la vida espiritual también es necesario que en oportunidades busquemos soluciones a los problemas espirituales que podemos tener. Y la mayoría de los problemas espirituales que tenemos se encierran en el tema del pecado. Se encierran en que a veces nosotros comenzamos a hacer preguntas sobre imposibles. A veces de pronto nos preocupamos sin necesidad y no hay cosa más terrible que uno ocuparse antes de tiempo. Eso es lo que traduce en una preocupación. Y esas preocupaciones impiden que nosotros seamos felices, que descubramos de verdad el rostro, la acción, la permanencia de Dios en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Entonces miren ustedes que el relato del Evangelio de hoy nos ofrece varias pistas. He tratado con ustedes dos que me parece son muy importantes. La primera de ellas es el tema del ayuno como un camino de preparación para el encuentro con el Señor. Y la segunda de ellas es que nosotros nos demos cuenta que tenemos que aprender a ser muy creativos, a descubrir la verdadera y auténtica novedad que el Señor nos propone en la vida de cada día. Entonces, si nosotros juntamos este camino de preparación con este esfuerzo de ser creativos en el acontecer de cada día, vamos a descubrir que efectivamente la palabra del Señor como que nos está tocando muy de cerca. Nos está diciendo, ponle cuidado, ponle atención, porque tú debes ser una vasija nueva. Y cuando nosotros sentimos que debemos ser una vasija nueva, es porque estamos dispuestos a recibir el vino nuevo. Y el vino nuevo es la gracia que el Señor nos quiere comunicar a todos y cada uno de nosotros. De pronto puede estar un poquitico fuera del texto del Evangelio de hoy, pero nos puede servir como apoyo para comprender la profundidad de esto, ese texto tan conocido del Evangelio según San Juan. Este relato de las bodas de Caná para nosotros puede ser muy interesante, porque resulta que nosotros podríamos ser como aquellas personas que nos convirtiéramos como en los receptores de esas tinajas grandotas que son convertidas en vino. Esas tinajas que llenan unas personas y que esas personas no saben o sí saben o comprenden o no comprenden y que llega un señor y le llevan por allá. El hecho interesante es que descubren que allí ese vino sabe a un sabor más agradable, tiene mejor bouquet. Y entonces ahí es donde viene lo interesante, porque resulta que nosotros debemos sentirnos de verdad como esas vasijas que efectivamente el Señor quiere llenar con su gracia. Pero para esto es importante que nos vaciemos de nosotros mismos. Si nosotros no nos vaciamos de nosotros mismos, difícilmente vamos a descubrir la importancia de todo aquello que el Señor quiere hacer por todos y cada uno de nosotros. Vamos terminando entonces nuestra reflexión y es importante que descubramos que al comenzar este séptimo mes, ya estamos en el segundo semestre del año,
pues nos preparemos para que efectivamente retomemos con fuerza nuestras metas, nuestras propuestas, nuestros ideales, de tal manera que los podamos implementar en la vida de cada día. Es un trabajo que tenemos que hacer constantemente y con la ayuda de la gracia de Dios vamos a prepararnos para encontrarnos con Él, rompiendo las estructuras mentales y sociales que nosotros podemos tener. Y en segundo lugar, no se les olvide, tratemos de ser vasijas nuevas para recibir el vino nuevo de la gracia transformante de Dios. Terminemos entonces pidiéndole al Señor que nos ayude, que de verdad Él siga siendo el horizonte final de nuestra vida, aquel que nos llama y nosotros con su gracia vamos a responder. Y no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto y que Dios los bendiga. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios.